Bienvenidos a una entrega más de Viva Mejor, su programa médico que cada semana le presentamos temas interesantísimos relacionados con la medicina. En esta ocasión vamos a hablar de un tema poco común, pero muy frecuente, que se ve prácticamente en todas las comunidades de nuestro país, que estamos al lado de ellos y no sabemos que lo tienen, que es altamente infectivo, infeccioso y que además de eso causa miles de muertes anualmente alrededor de todo el mundo. Nos referimos a la tuberculosis. La tuberculosis que en años anteriores se pensaba que con las vacunas se había podido eliminar la infección y que en muchos lugares que no tienen estadística la dan por casi eliminada. Vamos a demostrar hoy, hablando con la doctora Raquel Martínez Newman, pediatra, que esto no es cierto, que es algo que está con nosotros, que nos persigue y que debemos poner una especial atención a este tema de la tuberculosis. Bienvenido, doctora. Buenas Bienvenido noches. a su programa y esperamos que esta, que es su primera presentación con nosotros, se multiplique y podamos hacer otros programas con temas tan interesantes como este. Yo voy a hacerle una pregunta de orden para que todo aquel que nos esté mirando pueda entender desde el mismo comienzo del programa qué es la tuberculosis. La tuberculosis es, como muy bien usted dijo, una enfermedad infectocontagiosa. Infectocontagiosa porque es una infección que puede ser transmitida desde un reservorio hacia una. Que cabe decir que hay reservorios animales para la tuberculosis, como es la tuberculosis vacuna. Sin embargo, la única persona que sufre la enfermedad, que desarrolla y sufre la enfermedad, es el ser humano. O sea, los animales son reservorios de tuberculosis, pero no la padecen. No la padecen, o sea que el Somos ser los humano humanos, es el único. Exactamente, el único ente vivo que puede infectarse y además de infectarse, desarrollar enfermedad. Mira qué interesante. Sí. Entonces es algo importante hablar por lo que usted decía ahorita, y es que aunque las informaciones muchas veces están un poco solapadas, estamos hablando de que dentro de las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial está la tuberculosis. Está todavía la tuberculosis. Todavía. Y doctora, ¿cómo se contrae en realidad la tuberculosis? La tuberculosis tiene varias formas de contraerse. Una manera es eso, ingiriendo leche contaminada, que ya en nuestro tiempo, con la pasteurización de la leche, con el asunto de los empaques, de la cadena de frío, todas esas cosas, ha disminuido mucho. Y la otra forma, que es la más importante, es con las gotitas de flush. Cuando una persona contaminada tose o estornuda, las gotitas que van, la aspira el huésped sano y entonces comienza un proceso que un poquito más adelante vamos a hablar en detalle. O sea que es un proceso totalmente silente. Sí, señor, así es. Es un proceso totalmente silente y sobre todo en comunidades donde los niveles de educación son bajos, que la gente no suele usar pañuelos, que no suele cubrirse la boca cuando tose, entonces la posibilidad de diseminación es mucho mayor. Sobre todo en los meses de invierno, ¿verdad? Que hay una gran cantidad de personas con catarro, con gripe, aunque estas son de otro tipo. Pero en países como el nuestro y en países tercermundistas y países tropicales en sentido general, donde no tenemos estaciones marcadas, pero tenemos una humedad muy alta, que es un caldo de cultivo para todos los que son gérmenes de cualquier índole, pues nosotros andamos con eso casi todo el año. Además de que en nuestro país es una enfermedad endémica. O sea que hoy es una enfermedad que está todo el año. ¿Verdad? Y en las estadísticas, doctora, en cuanto a los niños, en cuanto a los adultos, los ancianos. Los niños regularmente son la población más fácil, niños y ancianos, que siempre son poblaciones extremas, son las más fáciles de contaminarse. Los niños primero por su sistema inmunológico, porque tienen un sistema inmunológico que viene fortaleciéndose, de acuerdo el niño va aumentando en edad, que se va poniendo en contacto con gérmenes del medio ambiente, y cuando su nivel nutricional sube, entonces los niños son una población sumamente fácil de llegar ahí. Además de que, como decíamos ahorita, viene la contaminación. Cuando un niño está en contacto estrecho con un adulto contaminado, entonces también es una presa fácil. Los ancianos, por la misma razón,
de que son personas ya con un sistema inmunológico comprometido, que toman muchos medicamentos, que ya tienen enfermedades sobreañadidas, entonces eso también. Hubo una encuesta que hizo CESPA, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, el año pasado, 2010-2011, donde dice que durante ese periodo de tiempo, 2010-2011, hubieron 3.168 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales un 26% tienen una baciloscopía positiva. ¿Qué es lo alarmante de la baciloscopía positiva? Que mientras una persona tiene una baciloscopía positiva, es un vector... Está contagiando a todo el mundo. Exactamente, es un vector de contagio para todo el que le queda alrededor. Doctora, y como usted decía anteriormente, bueno, los animales sirven como un reservorio para esta enfermedad y que solamente los humanos somos los que la padecemos. Y uno oye comentarios, por ejemplo, de que no, la enfermedad se pega solamente de los adultos a los niños y que los niños que contraen esta enfermedad no son capaces de enfermar a un adulto. ¿Qué de cierto hay en eso? Sí lo pueden enfermar, porque como dijimos ahorita, cuando un paciente tiene baciloscopía positiva, es ya un foco de contaminación para los que están alrededor. Y entre un 10 y un 20% de las baciloscopías que se hacen en niños son positivas. Y no son positivas más, probablemente, por una mala técnica de extracción de la muestra, que es sumamente importante cuando de baciloscopía se trata. Entonces, si la técnica de toma de muestra no es adecuada, entonces los resultados tampoco van a ser adecuados. Y aún así, entre un 10 y un 20% de las baciloscopías que se hacen en niños son positivas. Entonces, un niño con una baciloscopía positiva, pues... Un 10 o un 20% de las baciloscopías que se hacen en niños. Se le hacen en niños, pero que se le hacen por un estudio cualquiera, por un niño con síntomas, por sospecha. No, por sospecha, porque la baciloscopía solamente se hace cuando hay una sospecha de tuberculosis. En el estado, los estados nutricionales son sumamente importantes. Teníamos una lámina ahí que era exacto, de un niño bien desnutrido. Entonces, el estado nutricional del niño es sumamente importante. Aquí tenemos exacto, ahí tenemos una que estamos viendo. El estado nutricional es sumamente este es un niño que está determinante. Ese niño está, exacto, en una desnutrición ya grado 3. Quizás en nuestro país no es tan fácil ver niños así, pero hay niveles nutricionales que son deficitarios, aunque no lleguemos a ver imágenes como esta que estamos viendo, claro. Pero cuando tú tienes un sistema inmunológico deprimido, cuando tú tienes un estado nutricional deficitario, es una presa muy fácil, no solamente de la tuberculosis, sino de cualquier otra enfermedad. Ok. Doctora, aquí vemos otro caso. Ahí vemos un adulto, ese es un adulto, como decíamos ahorita, no se le ve la cara, pero probablemente sea una persona mayor, y también está en un estado nutricional carente, que influye mucho, no solamente para desarrollar la enfermedad, sino para una buena respuesta al tratamiento, porque acordémonos que los pacientes de cualquier tipo de tratamiento, pacientes que están medicados, necesitan proteínas para poder transportar. Doctora Martínez, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Hay un asunto que no ayuda en la tuberculosis, es que regularmente, esa no es la pregunta, pero tiene un periodo de incubación muy largo. Entonces los pacientes vienen presentando síntomas muy despacito y muchas veces hasta el momento en que el médico comienza a recoger la historia, las personas no se percatan. Por ejemplo, tos, pero esa tos puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. Entonces funciona así, vienen accesos de tos, se mejora, vuelve otro acceso de tos, se mejora. Entonces en el tiempo sin ningún otro síntoma. Vamos a ir con una sumatoria de síntomas, pero el asunto es ese, que el periodo de incubación es tan largo, es un periodo de incubación que puede ir desde 15 hasta 56 días, que puede prolongarse hasta 2 años y aún puede prolongarse hasta 6 a 10. Depende de las condiciones del huésped cuando recibe la carga de bacilo y de la condición del huésped cuando comienza a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Usted le comienza a preguntar, ¿y le ha dado fiebre? Tú le dices a la mamá, en el caso de nosotros que somos los pediatras o del que esté acompañando al paciente, de hace 6 meses para acá, ¿ha tenido procesos de fiebre? Porque regularmente no son fiebres altas, son fiebres de intensidad moderada por la tarde. Al caer la tarde comienza el proceso de fiebre. Entonces,
¿Qué pasa con eso? El paciente se pasa todo el día sintiéndose bien, se acuesta, se comienza a sentir mal, pero se duerme y amanece mejor, entonces comienza a restar la importancia de los síntomas que tiene. Entonces, eso no ayuda, porque la gente no tiene una alerta, así como de decir, aquí hay un signo de alarma preocupante, vamos a salir corriendo para el médico. Sino que viene un asunto de lento, paulatino, y que regularmente cuando el paciente llega ya viene en una condición de desmedro, que tampoco ayuda para iniciar su tratamiento. Así, o sea que ese signo de alarma de antes que teníamos de que una persona empezaba a toser y de pronto vomitaba la sangre. No, ¿verdad? Ya esos son pacientes en condiciones muy en muy malas condiciones. Pero el paciente por lo regular comienza con una sensación de cansancio, de agotamiento, porque está comprometiendo su sistema inmunológico, fiebres regularmente vespertinas de intensidad moderada, no muy intensas, falta de apetito, tos. Por eso se recomienda que todos los pacientes que tengan más de 15 días de tos, sea intermitente o sea ininterrumpida, acudan a un centro médico para ser examinados. ¿Qué hacemos? Después de ahí, entonces comenzamos, regularmente el diagnóstico se hace por cuatro vías. Lo primero es la historia clínica, de lo que estábamos hablando ahorita. Lo segundo es la parte de las radiografías. Teníamos una imagen por ahí de una placa radiográfica. Entonces, que ya estamos viendo aquí? Esa placa radiográfica ya está en un estado un poco avanzado. Que se ven muy claras las imágenes, esas imágenes blancas. El pulmón normal debe verse como se ve la parte más oscura. Ya esas partes blancas, así bien intensas, corresponden a un proceso neumónico por tuberculosis, sí. De que podemos sí, claro que sí. Pero en casos que son menos avanzados, lo que se ve es una imagen como si fueran copos de algodón. Como si fuera algodón sobre el pulmón. Entonces eso le da una idea al médico de que vale a decir que aunque la parte pulmonar es la que más se trata y es la más importante, la tuberculosis tiene la característica de que es una enfermedad capaz de infectar todo el organismo humano. Los únicos dos órganos se pueden llamar que no se afectan por la tuberculosis, adivine cuáles son. El pelo y las uñas. Es lo único que la tuberculosis no afecta, pelo y uñas. O sea que vemos la tuberculosis en el hueso, lo vemos exactamente, en el hueso, en las serosas, en la córnea del ojo, en los ganglios, en la piel, sí. En todas partes. Solamente piel y uñas se salvan. Entonces, eso es otra cosa también que muchas veces nos concentramos solamente en que el paciente tiene una tuberculosis pulmonar y no es así. Hay estadios más avanzados de la tuberculosis que ya no están solamente afectando el pulmón. El pulmón regularmente es el primer lugar donde se aloja, pero si el bacilo encuentra unas condiciones inmunológicas de huésped favorables, entonces comienza a diseminarse y si el paciente no recibe tratamiento, entonces comienza a afectar todo el organismo, comienza a hacer una diseminación ganglionar y en el cuerpo hay ganglios por todas partes. Entonces, de esa meningitis, que es muy frecuente, o sea, muy frecuente dentro de la relativa frecuencia que hay en la tuberculosis, en niños, sobre todo por debajo de 1 año. La meningitis por tuberculosis produce convulsiones, produce letargo, produce pérdida de conciencia, que es un cuadro bien duro.